Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, hoy ya son viernes 19 horas, vamos a arrancar el vivo. Hola Martín, ¿cómo estás? Bueno, el tema de hoy es el linfedema. Lo vamos a hacer junto al doctor Luis Marcovecchio, que es especialista en este tema. Vamos a esperar un poquito que se vayan sumando. De a poco, parece que va a estar. Bueno. Ahí van, subiendo, aumentando. Espero que ahí estemos. Hola, buenas tardes. Bien. Hola Flor. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Se me escucha bien? ¿Se ve bien? Estoy cambiando de lugar. Buenísimo. ¿Qué tal? Bueno, como venía diciendo, este vivo se trata del linfedema. El linfedema es una patología no muy conocida, pero que sí trae bastante problemas. Bueno, ahí se presentó el doc, así que lo vamos a invitar. Hola, para todos. Hola, Hola, Doc. hola Melissa, ¿cómo te va? Bien, muchas gracias. Bien, no, por favor, gracias a vos ya por esta gentileza, esta invitación, obviamente. Un privilegio, Marco Vecchio acá. Bueno, se van a ir conectando gente conocida y que se conectó Ezequiel. Había muchas kinesiólogas también conectadas. Ah, qué bien, mis saludos a todos. Sí, mucha gente que te conoce de los congresos y que te Ah, admira. Estaba muy contenta por favor, muchas gracias. que haya producido esto. Bueno. Te agradezco la gentileza nuevamente. Em, Sí, yo primero quiero siempre hacer una aclaración que esto es una charla meramente informativa, de ninguna manera sí, reemplaza la consulta al especialista, al médico flebólogo en este caso, o linfólogo. Siempre decimos flebólogos y en realidad es flebología y linfología la especialidad. Eh, claro, em, por supuesto que se trata de informar y si alguien ve o resulta que sale de esto alguien que uno conoce más y le puede el consejo de hacer la consulta temprana sería sí, maravilloso y justamente va a esto, a la charla, ¿no es cierto? exactamente, Quería, perfecto. lo doy por sentado para que no se confundan, ¿no es cierto? Bien. Bueno, Doc, ¿se Sí, quiere presentar? bueno, muchas gracias. Bueno, nuevamente te agradezco, Melissa, la verdad que esta oportunidad de poder compartir este rato, estos minutos, esta posibilidad que nos da la virtualidad. Yo soy Luis Marcovecchio, soy médico, flebólogo y linfólogo, hice cirugía vascular periférica y después hice también lo que es el tratamiento físico del linfedema también, ya desde hace más de 25 años. Este, Trabajo en el Hospital Militar Central de Buenos Aires, bueno, donde también estuviste vos, allá en el hospital, por supuesto, también rotando en el servicio nuestro. Sí, sí, la verdad. Y también trabajo en varios centros privados, en investigaciones, en docencia, congreso, es decir, la verdad que
ya de hace bastante tiempo que todo este tema del linfedema que me apasiona, de toda la parte venosa y linfática. Empecé con el profesor Siuchi, con el profesor Kaplan, investigando anatomía linfática cuando aún era alumno en el año 89 en la Facultad de Medicina de la UBA. Y después, bueno, fui allá al hospital y tuve digamos, el honor de tener grandes líderes y grandes referentes de la linfología, empezando por el doctor Siuchi, que era con el jefe del servicio, que bueno, estaba el doctor Enrichi también hasta ese momento, después estuvo el doctor Krapp, el doctor Regalado, el doctor Soraco y actualmente la doctora Jerez como jefa del servicio. Bueno, seguramente vos los conocés a todos. Tengo digamos, la gran suerte de trabajar con un gran equipo de profesionales, no solo médicos, sino kinesiólogos, una psicóloga, enfermeros. No, la verdad que es todo un gran trabajo en equipo y la verdad que muy, muy contento. Ahí empezamos a trabajar, ¿no? Lo importante que es el trabajo multidisciplinario. Tuve la suerte también y que, bueno, por ahí lo vio, de hacer un vivo con el doctor Coria, que también forma parte de otro equipo de trabajo, pero bueno, muchos de estas patologías así Sí, sí. Son importantes y está bueno cuando hay un trabajo en equipo, ¿no es cierto? Sí, sí, es muy bueno, doctor Coria, sí lo ubico, sí. Sí, buenísimo. Bueno, vamos a ir entonces arrancando, ¿no es cierto? Hay mucha gente que no conoce lo que es el linfedema. Hay mucha gente que se da cuenta o que ve el linfedema a raíz de que es la primera vez que aparece, ¿no es cierto? Entonces yo primero como que quería dar una definición de lo que sería el linfedema para la gente que por ahí no lo conoce, lo que es. Claro. Sí, quiere decirlo, o bueno, hablamos en general como el linfedema, como razón por ahí que ocurre, con la acumulación de líquido en los tejidos blandos. Esto puede pasar a partir de una obstrucción o un bloqueo en los que sería el sistema linfático. Para los que no han escuchado ya, el sistema linfático está formado no solamente por los vasos linfáticos, sino también por órganos, ganglios linfáticos, el timo, la médula ósea, el vaso, ¿no? Que forma parte, y cuando hay una obstrucción el líquido se extravasa y se va acumulando y da esto que es el linfedema, ¿no es cierto? Doc quiere ir vaya aportando, por supuesto. Perfecto. Pero está muy bien todo lo que has mencionado, que es cierto. El linfedema, como bien has mencionado, es un tipo de edema, un tipo de hinchazón que mencionaste que se da en los tejidos blandos, es cierto. La mayoría de las veces se da en lo que es el espesor del tejido silvar subcutáneo, ese tejido que a veces está también con células grasas y junto con el tejido adiposo, ¿no? Más que nada se da allí. Y se da exactamente por fallas en el transporte de lo que es la linfa la gran mayoría de las veces, para hablar en términos así generales como para que se entienda, ¿no? Sí. Para los distintos, para las distintas personas, ya sean profesionales o no, o pacientes que están escuchando este vivo o que pueden escucharlo. Entonces, cuando esa linfa no puede transportarse en tiempo y en forma desde todos los distintos tejidos, pero donde más se ponen en evidencia, por ejemplo, es en los brazos, en las piernas, en el rostro, en paredes del tronco, en genitales externos, cuando no puede llevarse esa linfa desde los tejidos vuelta o de regreso hacia el corazón, ya sea a través de la sangre venosa, es decir, toda la linfa desemboca en la sangre venosa, a este nivel, que voy a correr un poco la cámara, dentro del tórax, del lado izquierdo, la gran mayoría, a través del conducto torácico, y una minoría a este nivel dentro, por supuesto, del tórax. Es donde se unen las venas yugulares internas y subclavias de ambos lados. Toda la linfa llega a ese nivel de todas partes del cuerpo. Entonces, cuando por causas, ya sea congénitas, y aquí ya empezamos a hablar de lo que son los linfedemas primarios o congénitos, o por causas secundarias, es decir, en otras palabras, causas adquiridas, cuando ante un sistema linfático aparentemente normal, como quien diría con comillas, aparentemente normal,
sufre la agresión o la consecuencia de determinado tipo de procesos, enfermedades, accidentes, cirugías, secuelas. Es decir, en otras palabras, se estropea todo ese sistema de transporte linfático por distintas causas, desde causas infecciosas, quirúrgicas, este, ya sea quirúrgicas desde, como has mencionado, vaciamientos o biopsias ganglionares. Uno de los más comunes, ¿no es cierto? Pero a veces hasta Exacto. cuando hay una cirugía, no sé, yo he tenido por linfedemas, hay distintos grados de linfedemas, eso seguramente después lo iremos a mencionar, pero Mm, desde una cirugía como una fractura, eh, y por ahí fue una fractura sucia porque fue un accidente o un linfedema, digamos, secundario a este ujú. accidente que pasó, Sí, no es necesariamente, cierto. por ejemplo, un vaciamiento ganglionar o cuando por ahí hay una mastectomía o alguna cirugía oncológica, Claro. sino que es cuando se produce la obstrucción o el bloqueo de este sistema linfático, que puede ser desde una celulitis o una erisipela importante en un paciente diabético hasta una cirugía oncológica y o después yo siempre nombro porque me parece llamativo una filariasis, ¿no es cierto? Hablando Sí, 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 de las enfermedades y adquiridas también infecciosas. claro, Entonces, exacto. Sí, eh, hay varias causas, como has mencionado. Por suerte, la filariasis, por suerte, digamos, desde el punto de vista argentino, no lo puedo decir a nivel de, hablando de la humanidad, pero bueno, hablando del punto de vista de lo que es esta parte del continente, no, no hay mucha filariasis, eso ya es una gran, digamos, no se conoce acá, salvo que sean eh, definido, personas viajeras que vienen de zonas tropicales, de zonas selváticas, gente que hace tipo turismo aventura o distintos tipos de este, actividades humanitarias o actividades de investigaciones científicas en esas zonas muy tropicales. Y después sí tenemos todo el gran capítulo de los, como has mencionado, de los traumatismos, la cirugía, las infecciones, cirugía propiamente linfática, como los vaciamientos, pero también todo lo que pueda llegar a afectar al sistema linfático, ya sea a los vasos, es decir, a los conductos linfáticos, como así también a los ganglios linfáticos, donde esos vasos hacen estación y después sigue su camino como si fueran las cuentas del rosario. Cualquier proceso agresivo, ya sea de cualquier índole, que afecte a esos vasos linfáticos y o ganglios, pueden desencadenar un linfedema. Después sí, también hasta tenemos edemas, linfedemas vinculados a la insuficiencia venosa crónica. También los tenemos, por supuesto. Y después viene todo este gran capítulo también de estos linfedemas que ya son un poco más difíciles de diagnosticar en sí, pero que están, que son los linfedemas que se asocian, por ejemplo, a los traumatismos, al lipedema, lo que es el lipolinfedema, o a veces en una insuficiencia venosa crónica tenemos el flebo linfedema, que ya no estamos hablando de un linfedema puro, sino que es un linfedema que está asociado con otras patologías. Por suerte, dentro de lo que es la patología, por decir de alguna manera, la gran mayoría de los tratamientos linfáticos van en sintonía con los tratamientos de esas patologías. Es decir, hay excepciones, por supuesto. Hay excepciones donde para tratar quizás una de esas patologías el tratamiento no pueda ser lo más recomendable para ese linfedema, pero la gran mayoría van en forma paralela y eso también es importante que todo el equipo tratante, todo el equipo profesional tratante, tenga en cuenta todo lo que es el contexto de un linfedema, teniendo en cuenta que no solamente es el linfedema y otras causas de edema, sino también lo que es el paciente en general, lo que es el contexto del paciente, ¿no? nosotros hablamos ahora, hablamos del tratamiento, después me gustaría retomar un poco por ahí el diagnóstico, ¿no? Primero la clasificación. Lo que es importante que el tratamiento sea
multidisciplinario y que no solamente nos focalicemos en el sí, tratamiento, ya sea con las vendas, con los tratamientos, con los ejercicios de kinesioterapia, esto que sea lo importante que es psicológica del paciente en sí, ¿no es cierto? Eh, la gente por ahí no se lo imagina, pero a veces tiene miembros superiores que son más claro, duros y uno sí, tiene es cierto, una vida diaria con un miembro claro, superior que pesa 20 kilos. Y a veces claro, sí, sí, esa, es cierto eso, sí, lo difícil es desde cambiarse, ten- claro, llenarse. es muy cierto todo eso que decís. Es la verdad que muy muchas veces trae ese tipo de repercusiones en los distintos tipos de pacientes, como has dicho. Sí, sí. El Yo, espectro es muy amplio de estos pacientes, ¿no? claro, o sea, hablando un poco por ahí de el tratamiento Sí, va enfocado en tratar de controlar este claro. tema, a tratar Sí, complicaciones por ahí con alguna infección o con alguna otra cosa que pueda sobrellevar la situación y a que el paciente aprenda a convivir con esta enfermedad, claro. que a veces es adquirida, estamos hablando que por ahí es posterior a una mastectomía, posterior Sí, a es otra, cierto. a una cirugía polibanal y que no es todo Claro. que por ahí desde chico uno es lo mismo, yo a veces hago la comparación cuando hay un diagnóstico de una diabetes, no es lo mismo ser diabético de la infancia, donde uno aprende a comer ya desde chiquito, a que si uno a los 60 años le dijeron usted hoy cambió su Claro. Eso es cierto, la verdad como... el eh, medio mm, clínico, y después por ahí hay métodos claro, es cierto. para Ahí no te hacerlo. estoy escuchando bien. No sé si me estás escuchando bien. Yo Se entrecortó el último que dijiste. que es importante esto de justamente hacer el escenario como lo Mm, de pensar en el paciente claro. como patología, sino también en la parte de atrás, ¿no? De la contención por ahí familiar, si se puede o no Sí. se puede mantener, porque no muchas obras sociales avalan todo esto. No. En el nivel público es muy difícil de mantener también. Y ya lleva como hasta un grado de discapacidad, ¿no es cierto? Hay muchos pacientes con Sí, es cierto. discapacidad. Es muy cierto y eso es muy importante, todo un diagnóstico precoz y también poder adaptarse a cada paciente, ver qué es lo que más se le puede ofrecer, como decir, dentro de lo que es la realidad socioeconómica de cada uno, tanto ya sea en el medio público como en el medio privado, tratar de ofrecerle lo máximo dentro de ese contexto. Y Claro, también, en cierta forma, involucrar al paciente para que pueda, digamos, en cierta forma, identificarse, porque uno de los factores también que, bueno, has visto y acá también hemos visto, bueno, acá saludo que se ha unido, bueno, Paola Yáñez, Juliana Lenzi de Brasil, mis saludos, sí, María Noel de San Luis, así que bueno, y a otros también que se me ha pasado, así que bueno, mis saludos. que lo Este, y es muy importante tener en cuenta todo esto para que el paciente tome conciencia de lo que significa el linfedema. En primer lugar, que el punto clave de todo esto es el diagnóstico y el diagnóstico precoz. Es decir, que muchas veces cuando no hay, digamos, un diagnóstico ante un paciente con edema, y más aún si ha tenido este tipo de operaciones previas, vaciamientos, infecciones, traumas, bueno, lo que mencionamos, ¿no? Para no ser repetitivo. Si lo tuvo, ver esa posibilidad, tanto los profesionales que estamos en este tema, todo el grupo, digamos, de orientar para la parte del linfedema, tanto médicos como kinesiólogos, es decir, todos los que estén en el tema involucrados, para poder hacer un diagnóstico y después, eso sí, encarar un tratamiento. Y el paciente debe, en cierta forma,
tener en cuenta, saber qué es el linfedema, por qué ocurre y en cierta forma involucrarse, porque una de las claves más importantes de lo que es el tratamiento del linfedema, sabiendo que es un tratamiento a largo plazo, es la constancia, la perseverancia del paciente. Y eso también es función nuestra, poder, digamos, explicarle. Para con la patología y para con él, ¿no es cierto? Porque Exactamente. esto es muy difícil. La realidad es que Sí. es algo que nos acompañan y es una actividad diaria, ¿cierto? Exactamente. Y es una adaptación porque también depende mucho la idiosincrasia de cada sociedad, de cada grupo poblacional. Y bueno, y Latinoamérica tiene una idiosincrasia muy peculiar, eso directamente, y más aún si estamos en Argentina, en este grupo, esta región del país. No puedo hablar de todo el país ni de todo el mundo, pero es decir, cuando alguien a un paciente le explica, le dice, tiene que hacer este tratamiento, tiene que usar un vendaje, ¿qué hace calor? Ah, no, la primera respuesta es, ah, no, pero yo no. Y si no lo dice, lo piensa. Dice, ah, no, pero ¿qué voy a hacer para bañarme? ¿Qué voy a hacer para que no hace calor? ¿Que me pica? ¿Que me aprieta? ¿Que yo toque esto? ¿Que yo toque? Ya es un no. Directamente, la idiosincrasia, el argentino directamente, salvo que le ofrezca con un helado de chocolate así en la puerta, todo el resto es no. Todo el resto no. Y entonces es como si fuera un partido de fútbol, uno ya empieza el partido perdiendo 3-0 y hay que empezar a remontar ese partido. Es increíble, pero en otras sociedades, en Europa, gracias a que he tenido la oportunidad de estar ahí en centros de tratamiento, o Oriente, por lo que dicen, nunca estuve en Oriente, pero en Europa, le dicen a la gran mayoría, tienes que hacer esto, y el otro dice, sí, ¿cuándo empiezo? Tal Y cual. uno se queda con los ojos así abiertos y dice, Nunca me pasó. pero, claro, pero tiene que usar una venda así, así. Sí, 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 perfecto. A lo mucho dice, me lo da escrito, así lo recuerdo bien. Y los ojos más abiertos todavía. Y no estamos hablando de cuestiones económicas, no, eso dejémoslo por un costado. En otro, como te decía, uno lo tiene en cuenta, pero es de usar a veces la venda, el zapato, y eso es lo más importante, tratar de convencer al paciente De lo que de las bondades y los beneficios de lo que es la constancia de hacer un tratamiento. Después sí, habrán distintos tipos de tratamientos, más suave, más fuerte, más depende del tipo de linfedema, claro. con ayuda de por ahí kinesiólogos que hagan un drenaje, unos masajes, algunos ejercicios, Exacto, de todo, ¿no es sí. cierto? Perfecto. Mm, Ah, sí, sí. de los lados. Doc, usted, dependiendo, el, bajando de cómo hace los diagnósticos, suele hacer algún estudio, cómo lo va manejando. Sí, en primera instancia, hay que tener en cuenta que el diagnóstico del linfedema es clínico, es decir, es clínico, y eso aún con los estudios complementarios es un diagnóstico durante el examen clínico. Sí, hay estudios que se hacen, linfografías radioisotópicas, que es en medicina nuclear, que son mínimamente invasivos. En el hospital tenemos, bueno, la linfografía por fluorescencia convertiendo cianina, que la está desarrollando el doctor Miguel Amore, que también lo conoces, que es otra forma de visualizar el sistema linfático, también a través de pequeñas punciones, por supuesto con agujas muy pequeñas, donde se inyecta una sustancia, al igual que lo que es la linfografía radioisotópica, controlada con las normas de antisepsia, pero los estudios, como bien dicen, complementarios. O se usa como complementarios para alguna duda diagnóstica, por ejemplo, para valorar un linfedema que no responde en tiempo ni en forma, como diciendo qué está pasando, acá hay algo raro, por supuesto se suma a otro tipo de evaluaciones, o cuando se plantea la posibilidad de una alternativa quirúrgica también, por supuesto, o para situaciones especiales, que por supuesto ya no iríamos un poquito por la rama, ya iríamos a casos muy puntuales, para tratar linfedema o heridas linfáticas y demás. Por supuesto que a uno le encantaría hacer esos estudios
cada 2 minutos en todos los pacientes, por supuesto que, y demás, pero uno sabe que también tiene ciertas esa limitaciones formación. de diversa índole, claro, exacto. Pero como le decía, el diagnóstico es clínico y los estudios son complementarios, salvo esos puntos que mencioné, ¿no? Bien, Y excelente. de, sí. En cuanto al tratamiento, Mm, de ver el control, de verlo por ahí de alguna prenda elástica, ya sea manga o digamos alguna media, algo de de todas estas preventivas, de cuidar la piel, de tener una buena humectación, mm, mm. nada, con masaje, de hacer algún Perfecto. digamos, linfático o presoterapia, ¿están usando, suelen usar algún fármaco o por ahí lo desestiman? O siempre digo que cada paciente tiene su tratamiento y con qué va y es bastante, digamos, Sí, manual o artesanal, ¿no? Pero quería como que para darla. claro, exacto. Sí, bien has mencionado muchas opciones terapéuticas, es cierto. A todos los pacientes se les ofrece un tratamiento clínico que es muy abarcativo, es decir, para no dejar de lado dos puntos que son claves. Por un lado, sí, los fármacos son importantes, ayudan, aunque no son mágicos ni milagrosos, por supuesto, es decir, colaboran los fármacos para tratar el linfedema. Depende en qué tipo de linfedema, es más una acción sintomática, es decir, más que el paciente note una mejoría de síntomas que una disminución franca de volumen del linfedema, ¿no? Es decir, colabora, por supuesto, más a nivel de la microcirculación y a nivel sintomática. Después, por otro tema que para no se me escape, es el tratamiento preventivo o las pautas preventivas, si la palabra tratamiento no es la más adecuada, pero nosotros le Puede ir decimos tratamiento preventivo también. Y después tenemos un todo que, después vamos a hacer hincapié, me parece perfecto, si te parece bien, en lo que son las pautas preventivas, y después en lo que es el tratamiento eso, en sí, incluye una combinación. Nosotros le preferimos desde los consensos latinoamericanos de tratamiento del linfedema, que este, la gran mayoría o casi todos los dirigió el doctor Suchi al respecto, y donde tuve el honor de participar junto a grandes colegas médicos y kinesiólogos latinoamericanos. En todos, bueno, mejor dicho, se ha propuesto siempre que los tratamientos tienen que ser en realidad una combinación, no hay un único tratamiento y demás, es decir, no hay un fármaco, un drenaje, un aparato, algo único, sino es una combinación. Y además, dentro, sí, perdón que lo interrumpa, se está viendo medio borroso. ¿Quiere chequear a ver si la conexión o soy yo sola la que lo ve borroso? Porque por ahí a ver ahí. está, a ver si la conexión va mejor. Ahí va mejor. Sí, sí, sí. Ah, perfecto. Ahí está. Se veía Y claro. después lo que se habla es de lo que es el tratamiento físico combinado. Bien. Es lo que usamos habitualmente, esa combinación terapéutica, Sí. que se usa en todas partes del mundo, por supuesto, pero que el consenso latinoamericano también lo aceptó, por supuesto, donde se incluye un drenaje linfático manual, presoterapia secuencial, la gente que la usa, hay, después lo hablamos por supuesto, pero nosotros lo usamos sistemáticamente desde que llegué al hospital, ya hace 27 años que Sí. le usamos bien, hay gente que no la usa, perfecto, hay mucho respeto, como decir, el de Boca no va a convencer al de River, ni el de River al de Boca que cambie de camisetas, por supuesto, cada uno tiene su argumento, pero bueno, mientras cada uno trate de obtener la mejoría del paciente con sus mecanismos y con lo que tiene a mano, perfecto, mientras no lo perjudique, obviamente. Bien, y después está lo que es el vendaje multicapas, en la etapa intensiva de tratamiento, que después en las etapas de mantenimiento se pueden ir cambiando por medias o mangas elastizadas.
esa es una de las opciones. Y después sí tenemos otros los ejercicios, por supuesto, el taping que también se utiliza. Después se utilizan también algunos otros opcionales para zonas de fibrosis, por ejemplo, la sonda de choque, el deoxylation, el ultrasonido, la magneto, pero ya son para situaciones un poco más específicas. Y después tenemos las alternativas que han salido este último tiempo, que son los sistemas RAP, los sistemas autoajustables con velcro. Todo depende mucho de la experiencia, los gustos, las preferencias, las cuestiones económicas también, por supuesto. Doc, acá dicen que se sigue viendo medio borroso. A prueba de cambio, a ver ahí. Por ahí poner los datos. Sí, ahí como se... Sí, Tendría que levantarme a encender las luces, pero me está sorprendiendo el atardecer y no tendría que cortarla. yo lo veo Está lejos el interruptor de luz, así como para que no me di cuenta. por ahí hay esto digamos, del tratamiento intensivo y tratamiento de mantenimiento. ¿Se habla de tiempos o es para cada paciente? ¿Cómo lo van manejando? Está muy buena la pregunta. Hay tiempos estandarizados de acuerdo a las distintas escuelas, pero en realidad es acorde con la evolución de los pacientes. Eh, eh, lo que es la etapa intensiva de tratamiento, acorde con lo que se ha propuesto, por ejemplo, lo que propuso las distintas escuelas, como la escuela de Leduc, la escuela de Feldi, en Europa, que también lo tomó el consenso latinoamericano, se debatió y se estuvo consensuando, más que nada en tres opciones o tres alternativas cuando se pasa la etapa intensiva a la de mantenimiento. Cuando se cumplen los objetivos, que sería el ideal, que de reducción, que ya redujo el volumen, la dureza, la mejoría en cuanto a la movilidad de los pacientes y demás. Entonces uno pasa de lo que es un vendaje multicapas, pasaría a por ejemplo, una manga o una media elastizada. O cuando luego de 2 semanas se alcanza una meseta en cuanto a lo que es la curva de mejoría, es decir, el paciente mejora de a poco, rápido, poco, mucho, y durante 2 semanas se mantiene totalmente estancado, ni mejora ni empeora. Uno analiza todas las variables, es decir, empezando por nosotros mismos si estamos haciendo bien el tratamiento, segundo, si el paciente lo está haciendo bien las cosas, y tercero, que no haya aparecido alguna complicación en el paciente, alguna complicación de su estado de salud de la enfermedad. Luego de 2 semanas se mantiene esa meseta, se pasa una media manga elástica. Y la tercera alternativa, que es la que menos deseamos pero ocurre, que es cuando por cuestiones sociales, económicas o de fuerza mayor el paciente debe abandonar el tratamiento. No tiene otra alternativa de abandonar este tratamiento. Caros, o sea, nosotros hablamos de vendaje multicapas y demás, pero hoy por hoy, si no hay una obra social o no hay un sistema, digamos, de salud que lo Claro. soporte, los vendajes multicapas se cambian seguido, ahí se está viendo muchísimo. Se cambian seguido, hay un sostén, digamos, hospitalario importante. Sí, es cierto. Sí, eso es cierto. Exactamente. Y más, como bien, bueno, se ha mencionado, Latinoamérica es así, es muy heterogénea en cuanto a lo que son las coberturas sociales y económicas, desde la parte privada, estatal, ya sea en una parte en cuanto a las coberturas y en cuanto a la disponibilidad o lo que se llama la accesibilidad a lo que es el tratamiento, depende en qué regiones del país estemos analizando. Por eso es muy importante que uno tenga que adaptarse y acorde con las posibilidades reales, ofrecerle lo mejor que se pueda al paciente, sabiendo que a veces, hay determinado tipo de carencias, que no hay materiales
que corresponde, pues como bien dijiste, a veces las obras sociales, tanto estatales como privadas o prepagas, no cubren en tiempo y en forma estos tratamientos, y a veces son luchas, notas, pedidos de autorizaciones, algunas sí, pero la mayoría no. Y algunas que cubren le ponen un límite, si no es tan simples. Muchísimas más. Mm, Sí. Doc, bueno, yo claro, quería un poco el espacio para preguntas y mientras tanto que hayan resultado perfecto, preparando esos, digamos, tips de, para la conversación, ¿cierto? perfecto, con todo gusto. En el linfedema o si conocen a alguien que tenga linfedema o si hay bastantes, hay enfermeros que se han conectado a kinesiólogos, digo yo, Ah, sí. a las Ah, mi chicas. saludo a Laura Alves de Brasil, también, Qué una- lindo. sí, colega del centro de Brasil, sí. Bueno, que si ha surgido una pregunta o algo, que por supuesto se sientan libres de hacerla, que para eso Mm, estamos aprovechando el doctor Luis Marco Vecchio, que nos está acompañando y que podemos mm. Sí, sí, hay mucho, la verdad que son temas muy, muy grandes, para hablar muchísimo, indudablemente. súper interesante además, Sí, todo lo que hemos tocado, y por ahí quiero como orientar, medio que me había armado un esquema para que no se nos escape, pero bueno, antes de justamente cerrar con estos de los tips que por ahí no es tan común, me gustaría así dar un espacio por si alguien quiere preguntar algo, si alguien tiene alguna duda, perfecto, algo medio suelto, por ahí. ¿Eh? Bueno, perfecto. Doc, Sí, sí, cómo no. si quiere Sí, estamos a disposición de alguna eventual pregunta. sí, Claro, sí. saludos una Quimie desde Santa Fe, muchas gracias por escucharnos y Bueno, bueno, hacer muchas gracias. que esté el doc acá, por supuesto. Muchísimas Bueno, gracias. muchas gracias, un honor para mí y que estén todos, empezando por Melissa y todo el resto que es la gente que está conectada, así que muchísimas gracias. Dice si cambian, acá una consulta, doc, si cambia la indicación del drenaje linfático manual a los pacientes que tienen la patología oncológica o activa a, digamos, a la no, ¿no es cierto? Claro, ah, perfecto, sí, es una muy buena pregunta acá veo sí, de María Nuelo. Sí, bueno, muy interesante la pregunta. No, la indicación, sí, se tiene que adaptar, está perfecto. En primer lugar, a dos circunstancias. En primer lugar, con, por supuesto, la autorización del oncólogo, mastólogo de cabecera. Ujú. Y segundo, se va a adaptar, por ejemplo, si él o la paciente, por supuesto la mayoría son mujeres, tiene alguna repercusión de su patología oncológica activa. Es decir, por un lado, si está haciendo un tratamiento de quimioterapia y está en mal estado general, digamos, porque está afectado por la quimio, digamos, por ejemplo, está con náusea, con vómitos, sí, por supuesto, entonces ese día se le dice al paciente, no, quédese en la casa, no hay ningún inconveniente, mañana o pasado regrese cuando se sienta mejor. La otra opción es cuando los pacientes han tenido, él o las pacientes, hago referencia en general, los pacientes en general, este, radioterapia sobre lo que es la zona de la axila o sobre la zona de la pared anterior del tórax, una radioterapia reciente, no habría inconveniente salvo que tuviera una radiodermitis, es decir, que tuviera una inflamación como secuela de los rayos. Entonces, en esos casos sí uno tiene que adaptarse, ¿no? Esas serían más que nada las más habituales que uno tiene que adaptarse. Pues sí hay cuestiones muy, muy puntuales. Nosotros lo que hemos trabajado acá, Doc, yo en una época cuando estaba trabajando con cirujanos, digamos, yo soy cirugía general, no cardiovascular periférica como él,
hacían apertura, nada más. ¿Viste? Vio que cuando hacen drenaje linfático manual se hacen las aperturas ganglionares cuando hay Sí, tumores activos. Y una vez que se reseca claro, el tumor, ya sea de mama, por ejemplo, que son los más comunes, o se hacía la extracción del ganglio centinela, entonces ahí ya se formaban o se trabajaban sobre las corrientes linfáticas, digamos, alternativas, ¿no? Hay como una corriente, claro. digamos, como hoy explicaba más temprano el doctor, que van al conducto torácico y del lado derecho e izquierdo, y bueno, se hacen las variantes alternativas eh, post cirugía, ¿no es cierto? Claro, Pero sí, eso sí es siempre importante tener este de cabecera atrás, por supuesto que tiene capacitación, ¿no es cierto? Hay exacto. Sí, saber hay escuelas, sí. Sí, dónde, eso se va a adaptar mucho a cada escuela, digamos, cada escuela de drenaje linfático, digamos. claro, Sí, eso va sí. A la formación que cada uno tenga, ¿no? Sí. cuando estamos trabajando en drenaje linfático, yo lo hice en la escuela de la UBA de kinefisiatría estética con la licenciada Mayer, que fue la que me innovó en Ah, bueno, eh, perfecto. Sí, sí, excelente. Bueno, todas las tuviste. artes. Claro, Eh, felicitaciones, sí, sí, excelente. Sí, pero sí, además. ¿sabe dónde se consiguen? A ver, Ah, ¿dónde se están pudiendo conseguir las prendas de compresión y qué marcas recomienda? bueno, eso se lo tendría que pasar por privado, así que cualquier cosa nos comunicamos privado porque no, uno no puede. Ella está en Santa Fe. A ver, sí, sí, creo que es de Santa Fe. Pues ya se me borró el texto. Todas Este, las que llegan, pero sí, por mensaje privado bueno, por cuestiones, que no tengo vínculo comercial con ninguna marca en particular, pero te doy dos o tres opciones como para que hay que tenga, o cualquiera, no solo para ella, sino para cualquiera que necesite alguna información, pero son, bueno, entenderán que a nivel público uno no puede hablar de una marca A o B porque siempre queda alguna marca fuera del tintero y etcétera. Ah, perfecto, decía que dice Santa Fe. Sí, sí. bien. La realidad es que a veces cuando uno está en el interior, en mi caso yo estoy en Mar del Plata, eh, Mm, a veces no sé cómo Santa Fe, Flori, en lugar de Santa Fe, si estás en Capital o en, o en algún otro lado, a veces no llegan todas. Y claro. hay que confeccionarlas o mandar a confeccionarlas y conseguir a una costurera o alguien de confianza que lo pueda lograr, ¿no es cierto? Exactamente, sí, sí. Es muy importante tener una prenda de compresión confiable, ya sea importada o nacional, de confección, como sea, ya sea hecha a medida o no, o ya venga fabricada. Lo importante es confiar en eso, porque eso también es muy relevante para lo que es digamos, esa etapa de lo que es el tratamiento de mantenimiento, en realidad, una manga o una media elástica. Perfecto. Sí, Y la persona, y uno tiene que confiar no solamente en eso, sino también en algo que es muy importante, más allá de lo que es la calidad del producto, obviamente, que no desconfía de eso, sino que algo que es muy importante es la toma de medidas, es decir, que los perímetros para darle el talle adecuado, si es que está. Por lo mejor tiene un brazo o una pierna que es muy irregular, que hay que hacer la medida, o hay que hacer combinaciones, porque dicen el tobillo tiene talle 2, en la rodilla tiene talle 4 y en el mulo tiene talle 5. ¿Y cuál se le da? Hay que hacer algo más a medida. Pues en un lado le aprieta, en el otro lado queda flojo y no le trabaja. Y capaz. después la culpa es de la media. Dice, no, a mí la media me hace mal. Bueno, pero entonces ahí donde uno tiene que empezar a desandar el camino y decir, ¿por qué le hace mal la media? Entonces hay que ver bien el talle, Ah, las características, claro. bien. Entonces, bueno, Este, ya tendríamos que ir cerrando porque ya tener la perfecto, oportunidad de ir estos consejos, ¿no es cierto? Que había parecidas y una buena forma de terminar el vivo. perfecto. Ya, mira, por un lado, lo que puedo llegar así como aconsejar, recomendar, es, en primer lugar,
lo que es un diagnóstico y una evaluación precoz, tanto para pacientes como para profesionales, y luego lo que es la adaptación de ese tratamiento a las realidades de cada uno, no solo a lo que es los medios con lo que cuenta cada profesional, sino también a la realidad de cada paciente. Es importante que, por supuesto, más allá de la pasión que uno le pone, en la empatía y el cariño que en cierta forma se crea en el vínculo, es importante también tener en cuenta que el paciente debe cooperar y debe tener constancia. Y esa cooperación, hago referencia más que nada a la cooperación en general, a lo que es la adherencia que le llaman los psicólogos, la adherencia al tratamiento. Y también eso es función de todo el equipo de, en cierta forma, convencer, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Científicamente hablando, convencer ese paciente que cuáles son los beneficios potenciales de poder hacer un tratamiento y que uno trata de ayudarlo. Es decir, mejorías mágicas y absolutas, por supuesto, ni curación mágica no hay, por supuesto, pero que uno trata de transitar el camino al lado del paciente como para decirle, mira, esta es lo que pienso humildemente que es lo que más se adapta a la realidad de esta parte del país, a la realidad económica, social, etcétera. Y también con los elementos que me gusta utilizar. Por supuesto que vos y otros colegas quizás tengan una visión no totalmente diferente, por supuesto, porque con los consejos más casi todos hablamos un idioma similar, pero con ciertas, digamos, diferencias. Eso lo que es importante es eso, que los tratamientos tienen que tener una constancia del paciente, tienen que ser combinados, adaptados a cada realidad y que no hay una receta mágica ni milagrosa, que esa combinación no es que haya una ni mejor ni peor que otra, cada uno lo va a usar acorde con su preferencia y explotar al máximo ese recurso. Digamos. Sí, la verdad que me encantó. Es el mejor consejo, ¿no es cierto? Si uno nota ya que hay un hinchazón en su miembro inferior o en el de algún colega, algún amigo, de algún familiar, es consultar y hacer digamos, la consulta temprana para llegar al profesional lo más temprano. Y a veces cuesta, pero yo admiro y la verdad que forma parte también de lo que es mi trabajo, lo que uno no sabe y no tiene por qué saber todo, y es hacer interconsulta y charlar un paciente con un colega y demás. Claro. Y aquel que tiene tanto el linfedema o que tiene alguna patología donde se va haciendo del tejido celular subcutáneo, donde se va desquebrajando y demás, hacer los cuidados necesarios y el tratamiento multidisciplinario, Claro. lo más importante y lo que más sirve. No sé. Bueno, Doc, la verdad que fue un enorme placer. Me quedaría horas charlando porque aparte es algo muy lindo escucharlo hablar porque lo hace con emoción y con una pasión Bueno, muchas gracias. que la verdad que nos contagia a todos. Así fue como cuando yo estuve, cuando estuve en el Hospital Militar Central haciendo práctica. Y la verdad que es un placer realmente trabajar con ustedes. Y bueno, me encantó. Espero que lo hayan disfrutado todos. Va a quedar grabado si no nos pasamos en tiempo. Así que bueno, cualquier duda, consulta, ya la pueden escribir acá, le pueden escribir al blog, me escriben a mí. Por supuesto. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que un placer y un honor estar aquí con vos y con toda la gente que se ha conectado. Mi saludo también a todos ustedes y también a los que se pueden llegar a conectar más adelante o a ver la grabación. Mis saludos también y a disposición de todos. Y muchísimas gracias nuevamente por esta invitación. La verdad pasé muy bien y valoro mucho toda tu iniciativa de esta invitación. Muchas gracias, Doc. Un besito. Gracias. Un beso. Chao, chao, un beso a todos. Chao, chao. Chao, chao.